El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravía. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que te quiera poner pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale 2. A quien te pide, dale. Al que te pide prestado, no lo rehuyas. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es de los evangelios más complicados, igual que todo lo que conlleva la liturgia de hoy, porque si os fijáis ya la segunda lectura nos dice: sois templo de Dios, somos templo de Dios. Y si destruimos este templo, Dios nos destruirá. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. Hemos sido consagrados a Dios por el bautismo y hemos de mantener esa fe y esa gracia de Dios en nosotros. Es en el fondo lo que siempre se ha dicho. Si mueres en gracia de Dios, te salvas. Si mueres sin la gracia, has destruido lo que Dios había hecho en ti. Y si tú has decidido destruir la acción de Dios, no tienes vida eterna, no puedes salvarte, porque has destruido la acción de Dios en ti, has destruido el templo del Espíritu Santo que eres tú. Por eso, cuando uno coge todo el Nuevo Testamento, todo en el fondo se reduce a lo mismo. Eres propiedad de Dios y has de vivir según Dios. Dios ha de estar contigo y has de aprender a amarlo y dejarte amar por Dios, las dos cosas juntas. Cuando eso no está, qué difícil. Y cuando uno solo va, como nos dirá el Evangelio de hoy, con sus derechos en la mano, y lo único que importa son los derechos, entonces es cuando uno está acabado del todo. Y lo vemos en el Evangelio de hoy, cuando empieza diciendo: habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Aquí, para entenderlo bien, hemos de entender que era esta ley de talión, ojo por ojo, diente por diente, que cuando la gente la mira en apariencia, dice: eran unos bestias, esto es la ley de la venganza y de no sé qué. Y dices: no, no, esa era la ley de una auténtica justicia. Ojo por ojo, diente por diente quiere decir, si te han sacado un ojo, no puedes matar al que te lo ha sacado, sino que la justicia es que también lo pierda él. Si te han robado una vaca, pues tienes derecho a que te devuelva la vaca, no a matar a toda su familia, no a la venganza, sino a la justicia, uno por uno, no el hacer lo que te dé la gana porque te han hecho mal. Era una medida antiquísima que ya sale en los primeros códigos, en el código de Hammurabi, ya hacia el siglo XVIII a.C., una ley casi universal para hacer justicia y no venganza. Ahora bien, ¿cuál es el defecto de esta ley, que en sí es buena? No hagas más daño del que te han hecho a ti, aquel que te lo ha hecho. El error de fondo está en que todo se mira según estrictamente los derechos. Yo tengo derechos. Y entonces empieza lo que está en la primera lectura. En esta primera lectura que hemos visto, cuando se dice amar al prójimo. ¿Qué es el prójimo en la primera lectura, en el Antiguo Testamento? Pues tu familia, tus parientes. No les hagas daño, corrígeles.
No te vengues con ellos, ámales. Bien, ¿es esto está mal? No, está muy bien. El problema es que Jesús dice que esto va más allá. No es el prójimo, no son solo los familiares, los más cercanos, los más próximos, de ahí prójimo, sino que la ausencia de venganza se ha de hacer para todos. ¿Quiere decir que con esto desaparecen los enemigos? Pues no. Y la prueba es que Jesús dice, amad a vuestros enemigos. Ahora bien, ¿se puede amar a los enemigos? Si lo miramos como lo mira el mundo de hoy, donde el amor es solo afectividad, sentimiento, pues entonces no. Porque cuando te la hacen y te la hacen de forma dura, tener buenos sentimientos de amor hacia el que te la hace, no, lo que te viene en mente es quien la hace la paga. Pero cuando viene la gracia dice, hey, cuidado, y ahí viene la gran transformación que Cristo hace y que nos enseña. Cuando vivimos según el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que vemos en los demás? El adversario, el enemigo. Nosotros somos los buenos, los demás son malos. Nosotros tenemos derecho y hay del que vaya contra mis derechos. ¿Cuál es la mentalidad de Cristo? Oye, aquel que te ha hecho mal, te ha hecho mal. No es que ese mal no lo sea, pero es una persona. Es querida por Dios igual que tú. Mientras que nosotros pensamos, no, yo sí que soy bueno y el otro es muy malo. No, no. Incluso a los malos Dios los quiere y hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. ¿Qué quiere decir entonces? Que nos hemos de dejar robar, nos hemos de dejar matar. Como decía el Evangelio de hoy, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Quien quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. Quiere decir dejarse avasallar. En realidad, y esto costará un poco de entender lo que voy a decir ahora, y no es aguar el Evangelio como algunos piensan. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús tiene una forma peculiar de enseñar, muy semita. Si antes todo eran derechos, como una campana donde el badajo primero va a un lado y después va al otro, pues si la justicia está en un extremo del badajo, de la campana, lo que hace Jesús es ponerlos al extremo opuesto para hacernos reflexionar. Hey, que aquel que te ha hecho daño es persona, que aquel es amado por Dios, que no lo puedes tratar como un animal, que aunque sea tu enemigo, has de amarlo, has de querer el bien del enemigo. Y el bien del enemigo depende en cada momento lo que sea mejor para él. Y a veces lo mejor para él será que vaya a la cárcel por lo que ha hecho. Y a veces lo mejor para él será saberle perdonar al momento, como si no hubiera pasado nada. Depende de lo que en ese momento sea lo mejor para él. Y así nos explica que el mismo Evangelio nos da varias pistas para entender estos textos. Primero, no pensar que con esto hemos de ser tontos ante el mal. No, Jesús nos lo dirá, sed simples como palomas, pero astutos como serpientes. Como diciendo, no os dejéis engañar. El mundo engaña, no os dejéis engañar. Eso no quiere decir buscar el bien de los demás. Claro que lo hemos de buscar, pero sin dejarse engañar. Un ejemplo típico, pero que se ve tantas y tantas veces. ¿Cuántos cristianos con la buena fe y la buena voluntad se dejan engañar por los profesionales de la mendicidad? Que yo no digo que todos sean profesionales los mendigos, pero aquí en Barcelona al menos el 90% son profesionales que viven de eso y viven bien de eso. Y hemos de ir con cuidado. Como decía el primer catecismo de la Iglesia, da a quien te pide, pero mantiene el puño cerrado hasta que no sepas a quién lo das y por qué lo das. Bueno, sí, pero nos viene a decir el Evangelio, tontos no. Hombre, pero se dice, da a todos y tal. Cuidado, sed simples, pero a la vez prudentes, o sea, tener astucia contra el mal,
no dejarse solo llevar. Y aquí pasa lo mismo. Jesús nos quiere hacer ver, poniendo el badajo al otro lado total, que nuestro lado ha de ser el centro, buscar el bien del otro, no simplemente dejarse avasallar y basta. ¿Y cómo sabemos que Jesús realmente enseña eso? Porque Él mismo nos lo dice. Fijaros bien, ¿cuál era la mentalidad ojo por ojo? Te hacen algo, lo devuelves. ¿Cuál es la mentalidad de Jesús? Lo vemos, por ejemplo, aquí se nos dice, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Bueno, tenemos la gran suerte de que a Jesús le abofetearon. ¿Qué hizo? No dijo, ¡ay, qué bien! Me has dado una bofetada en esta mejilla, ahora dámela en la otra. ¡Qué bien! Nada de eso. Lo que no hace es ojo por ojo, diente por diente. No se devuelve, no devuelve la bofetada. No empieza una pelea. Pero sí que le dice al soldado que lo hace, oye, qué mal hecho, si no, ¿por qué me pegas? Como diciendo, a ver, ¿pero qué te has creído? Estás haciendo el mal, no te das cuenta, no hay razón a lo que haces. No responde como harían en las películas del oeste, tirándole un tiro, haciendo tonterías de estas. No es eso. Es buscar el bien y no la respuesta mal por mal no sirve de nada. Y en eso tenemos un ejemplo que se eterniza desde antes de la mitad del siglo XX y que continúa todavía hoy. El problema entre palestinos y judíos. Con que los dos tienen esta ley, ojo por ojo, diente por diente, es la ley superior en sus leyes, pues están dándose de bofetadas desde hace más de 70 años. Y uno tira una bomba, el otro tira 3, el otro vuelve a disparar y así una y otra y otra y otra y otra vez, 70 años, tirándose bombas unos contra los otros, masacrándose, porque lo único que impera es eso, la ley del más fuerte, la ley de talión, tú me la has hecho, tú me la pagas, pero con que me la has vuelto a hacer, yo te la vuelvo a hacer a ti. Entonces el otro, con que me la has hecho, también te lo hago. Y no se para. Y no se puede parar porque es esta mentalidad. Ojo por ojo, diente por diente. Tú me la haces, yo te la devuelvo. Y así, indefinidamente. Y al final ya no sabe nadie quién empezó, ni no empezó, ni quién hizo, ni dejó de hacer. Ya no importa. Es el odio consagrado hasta el final. El cristiano es saber sacarse ese odio, y ese odio solo se encuentra en el amor de Cristo. Todo eso es difícil, claro, por eso muchas veces muchos cristianos cuando perdonan no quiere decir que no tengan ese sentimiento que llevaría solo incondicional a la venganza, sino que es ese sentimiento que ante Dios lo ponen delante y piden a Dios el perdón por los enemigos, lo mismo que hicieron todos los mártires, perdonando a aquellos que los mataban y pidiendo la conversión de aquellos que nos hacen mal. Y ahí se entiende bien lo que Jesús nos pide, rezad por vuestros enemigos. Pero aquí siempre hay que hacer un pequeño matiz. Cuidado, que los enemigos no seamos nosotros. Que no pase tantas veces de tantos cristianos, falsos cristianos o cristianos a medias, que se hacen ellos los enemigos, como si todos les quisieran mal y son ellos los que ponen cizaña en todas partes. No hablo del buen cristiano, que por ser fiel a Cristo pone cizaña en el sentido de que Cristo es signo de contradicción, eso está bien. El problema es cuando vamos solo con nuestros derechos, solo masacrando a los demás, haciéndonos enemigos de todo, poniéndonos nosotros por encima de todos, no a Cristo, sino a nosotros, cuando Cristo lo ha de ser, como decía hoy San Pablo, todo en todos.